han hecho, ahora vamos a contestar. Una de las preguntas que ustedes han hecho: ¿es cierto que Derek Rosa confesó el crimen en una llamada al 911? Me hicieron esa pregunta y la quise traer acá al en vivo. Oiga la pregunta: ¿es cierto que Derek Rosa confesó el crimen en la llamada al 911? Y mi respuesta es que no. En la llamada al 911, Derek Rosa no confiesa el crimen de forma directa ni describe cómo lo hizo. Lo que se escucha es un adolescente visiblemente alterado emocionalmente que dice cosas como: acabo de hacer algo malo. Lo que comienza es: puede mandarme a un policía a donde yo vivo. En ningún momento detalla el acto, detalla tampoco el arma, ni el número de heridas. Y nunca se le escucha decir literalmente: yo la maté. Esa llamada no es legalmente una confesión, sino una manifestación emocional bajo posible trauma. Óigase bien, eso es lo que es, eso es lo que hizo al llamar al 911. Él nunca se autoincriminó y nunca confesó, así que no hay una confesión ante la llamada al 911. Otra pregunta que me hacen: ¿por qué Derek Rosa está siendo juzgado como adulto y solo tiene 13 años? Ok, bueno, la ley del estado de Florida permite que un menor sea transferido al sistema judicial de adultos si se le acusa de delitos graves como homicidio o asesinato en primer grado. En este caso, la fiscalía presentó una moción de transferencia directa y el juez la aprobó. Sin embargo, esa decisión puede ser cuestionada por la defensa, ya que no siempre es apropiado aplicar esa medida a menores tan jóvenes, especialmente cuando existen dudas razonables. Otra pregunta que hacen dice: ¿Derek tiene sangre en sus manos o en su ropa cuando fue arrestado? Bueno, los reportes policiales y la fotografía que hemos visto alguna gota de sangre, pero nada que ver con si comparamos al hecho violento, no puede ser Derek Rosa el que cometió el hecho. Otra pregunta dice: ¿la escena del crimen fue alterada antes del juicio? Bueno, yo digo que sí. Según informes de la defensa, la escena fue limpiada prematuramente antes de que sus peritos pudieran examinarla a fondo. Además, el colchón donde yacía la víctima fue retirado y nunca reapareció. Estas acciones violan los protocolos de preservación de evidencia y podrían ser motivo de sanción contra el Estado por comprometer la defensa de un menor de edad. Ahora, dice: ¿dónde están los resultados forenses del cuchillo y la sangre? Bueno, hasta la fecha no se ha hecho posible o no se ha hecho público, ya que ellos de todas maneras han ocultado esa arma. Incluso la defensa en alguna audiencia pidió inspeccionar en el cuarto de evidencia esa arma y se negaron a proporcionar esa evidencia. Otra pregunta dice: ¿puede un niño de 13 años realmente cometer un crimen así sin ayuda? Técnicamente es posible, pero extremadamente improbable. El crimen muestra signos de fuerza sostenida, múltiples heridas y cierto ensañamiento. La mayoría de peritos coinciden en que un crimen de tal magnitud suele requerir fuerza física que un menor en desarrollo difícilmente tendría, especialmente si no hay experiencia ni signos de agresividad anteriores. Todos sabemos que Derek Rosa sale limpio en sus antecedentes, no muestra violencia, por lo tanto no puede, en este caso, la fiscalía no puede probar tal agresividad. Dice: excelente programas, señor Matus, bendiciones, gracias por traernos esa
información. Bueno, esas fotos no sé si son editadas, no sé. La verdad que ya ni se sabe, ¿verdad? Hay tanta gente que ha manipulado todo. Pero bien, vamos a contestar preguntas que están en dudas. ¿Ok? ¿Por qué la fiscalía no ha investigado a otras personas como sospechosos? Ok. La defensa sostiene que la fiscalía se centró exclusivamente en Derek Rosa desde el primer momento, sin explorar otras líneas de investigación. Esto puede deberse a una estrategia de cerrar el caso rápido o sencillamente lo podemos decir como una negligencia institucional. Esto se considera mala praxis, mala fe, mala investigación, sobre todo si hay indicios de que otro adulto pudo estar presente en el apartamento. Dice otra pregunta, ¿por qué no se le leyeron los derechos Miranda antes del interrogatorio? Bueno, este es uno de los puntos más delicados del caso. La defensa argumenta que Derek fue interrogado sin la presencia de sus padres ni de un abogado y sin lectura adecuada de sus derechos Miranda, lo que violaría la quinta enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos. Si esto se prueba en corte, todas las declaraciones obtenidas en ese interrogatorio podrían ser excluidas como prueba. Ahora, si se le leyeron, el detective o el que lo interrogó debió asesorarse de que el niño entendía lo que le estaban leyendo y que sí tenía voluntad de declarar. Ahora, me pregunta, ¿qué consecuencias tendría si se comprueba que la policía violó los derechos del menor? Bueno, y esto está en una moción que se va a decidir para el 25 de este mes. Pero bien, esto podría implicar la anulación de pruebas clave y esta moción podría desestimar el caso parcialmente, no el fondo, sino aparte del proceso. E incluso esto podría traer una demanda civil por violaciones de derechos constitucionales. La Corte Suprema ha sido muy clara respecto a los estándares de protección de menores en procesos judiciales. Y este caso podría marcar un precedente si se demuestra mala conducta policial. Ahora, nos hacen otra pregunta. ¿Puede Derek Rosa salir libre si demuestra que no hay pruebas físicas en su contra? Claro que sí. En el sistema de justicia penal de los Estados Unidos, nadie puede ser condenado sin pruebas que demuestren su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si la defensa logra probar que no hay sangre en él, que no hay ADN, que no se preservó la escena correctamente y que no se respetaron sus derechos, el juez o el jurado pueden decidir exonerarlo totalmente o desestimar toda la acusación. Ahora, me hacen otra pregunta. Silvia González, buenos días. ¿Es legal interrogar a un menor sin sus padres ni abogado presente? Dice, ¿es legal interrogar? Bueno, la verdad que como cambian las leyes, hay leyes estatales que lo permiten y hay quienes no lo permiten. Bueno, no es legal técnicamente, pero como las leyes cambian, en unos estados, incluido Florida, la policía puede iniciar un interrogatorio a un menor. La ley federal y la jurisprudencia protegen especialmente a los niños. Ahora, no es lo mismo interrogar que entrevistar. Tendríamos que ver en qué calidad estaba Derek Rosa al momento de las preguntas. Es importante la presencia de un tutor, es importante, es obligado la presencia de los padres
y muy importante tener la asesoría legal de un abogado. No lo hicieron, podrían presentar quejas y podrían presentar exclusión de un interrogatorio si se obtuvo de manera ilegal. Otra pregunta dice, ¿se puede usar en el juicio lo que Derek dijo sin abogado y sin entender sus derechos? No debería. Según los principios establecidos en la ley Miranda, y también otros casos como el de JB contra Carolina, un menor en ese entonces, en ese caso, no fue adecuadamente informado de sus derechos y no comprendió las consecuencias de hablar sin un abogado. Sus declaraciones pueden ser inadmisibles en el juicio, ya que un menor con este tipo de problemas emocionales tiende a contradecirse o a inventar las cosas. Ahora, la defensa ya ha planteado una moción para excluir esas declaraciones. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia, hay precedentes de este tipo, y por eso la Corte Suprema dejó bien planteado que es necesario y casi obligado que un detective o un policía, a la hora de interrogar a una persona y más a un menor de edad, tiene que saber que aquel niño entiende lo que le están diciendo y que lo está haciendo de manera voluntaria. Pero como es un niño de 13 años, como que la voluntad todavía en él no es una decisión que él puede tomar, porque es un niño, porque lo representan sus padres, porque no se vale por sí solo. Entonces era necesario consultar si esa voluntad estaba dispuesto a través de la asesoría legal o a través del consejo familiar. Incluso se le tendría que preguntar a la familia, a la abuela, al tutor o al papá biológico si él pudiese declarar. No sería una voluntad directamente del menor, sino que también tendrían que tomar en cuenta la voluntad del tutor, del padre del menor. Es así, porque ellos no se representan todavía como un adulto. Incluso al darle una licencia de conducir, siempre lo hacen mediante una fianza solidaria. Quienes representan a la hora de un accidente, al darle una licencia a un menor, es representada por sus padres o por sus tutores. Quienes pagan son sus tutores y son sus padres a la hora que se cometiera un accidente. Es igual, en un interrogatorio tendría que estar sus padres presentes. No sé cuántos vieron la serie Adolescente, creo yo que se llama. En todo momento estuvo el papá. En todo momento él decidía que si le preguntaban o no le preguntaban. Incluso cuando lo iban a desvestir, tenía que estar presente el papá, porque es un abuso desnudar o quitar la ropa a un menor de edad sin la presencia de sus padres. Incluso hasta han habido abusos y hay demandas y hay acusaciones de oficiales que han abusado de menores de edad. Por eso es importantísimo la presencia de su papá, de su mamá, de un tutor o de un adulto, y sobre todo la asesoría legal de un abogado. Excelente información, pastor. Saludos. De veras que sí, usted es un profesional. Gracias, Margarita Mármol, Darlene, Dios te bendiga. A todos, Isabel, buenas noches, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora. Es inusual que estén conectados, pero aquí estamos, muy noche ya. 9 son 11:39.
en Miami-Dade, casi las 12 de la noche. Ok, creo que no vamos a terminar son 100 preguntas las que han hecho y ustedes saben desde cuándo viene este caso, pero vamos a terminar algunas. ¿Qué es el principio de cadena de custodia y cómo afecta este caso? Muy buena pregunta. La cadena de custodia es el registro detallado del manejo de la evidencia desde que es recogida hasta que es presentada en juicio. Si la policía, fiscalía o forenses no documentan adecuadamente quién tuvo la evidencia, dónde estuvo almacenada y si se alteró o contaminó, esa evidencia puede ser desestimada. En el caso de Derek Rosa, la desaparición del colchón y la limpieza prematura del apartamento rompen esa cadena de custodia. Es muy importante, se ha roto la cadena de custodia porque no han preservado las evidencias, el embalaje, el sello. Tiene que ir bien custodiada por aquellos que están autorizados a guardar esa evidencia. Una pregunta que me hacen: ¿qué pasa si no hay pruebas físicas que vinculen a Derek con el arma? Bueno, si no se encuentran huellas o rastros biológicos de Derek Rosa en el arma homicida y no hay testigos directos ni video del hecho, entonces la acusación se debilita gravemente. Lo que sí hay ahora, hay testigos, hay sonidos, hay peritos en sonido donde dicen que habían 2 o 3 personas más, e incluso se oyen voces dentro del apartamento. Incluso cuando Derek Rosa se impacta o se asusta, es porque alguien le habló o estaban arrastrando el cuerpo, pero él se impacta, y esa es una de las evidencias muy sólidas para suponer de que Derek Rosa ni tuvo contacto directo con la víctima y que todo el momento que estuvo llamando al 911 alguien lo estaba apuntando o alguien lo estaba amenazando, según algunos expertos en sonido y algunas declaraciones de algunas personas que supuestamente oyeron parte del hecho. Excelente, dice, seguiremos orando por el niño. Yo sé que, bueno, dice Eva María, 11:40, correcto. Gracias. Sí, ya estamos a medianoche, es inusual que estén conectados, pero bueno, aquí estamos. Ok, una pregunta interesante. ¿Puede un jurado declarar no culpable aunque el menor haya dicho algo incriminatorio? ¿Se puede declarar no culpable? Claro que sí. Incluso si un acusado hizo una declaración aparente e incriminatoria, si esa confesión fue obtenida de forma ilegal o si hay dudas sobre su veracidad, el jurado puede absolverlo. Además, la falta de prueba física puede pesar más que una frase dudosa en un contexto emocional como una llamada al 911. Es que esta llamada nunca va a condenar a Derek Rosa, porque es que ni siquiera se autoincriminó. Lo que podemos deducir es que esta señora sabía mucho más de lo que en verdad Derek Rosa vivió o vio en la sala o en la escena del crimen. ¿Qué tipo de pruebas está solicitando la defensa? Muy buena pregunta. Bueno, la defensa ha pedido registros forenses completos, ADN, sangre, huellas, etc. Grabaciones del interrogatorio policial completo, fotos y análisis de la ropa de Derek, preservación digital del apartamento, análisis de huellas en el piso, información de los teléfonos de los adultos presentes horas antes del crimen. Eso es lo que está pidiendo la defensa. Bueno, estas pruebas podrían mostrar la participación de un tercero y la inocencia del menor Derek Rosa. Muy importante.
otra pregunta que dice, ¿por qué algunos dicen que el padrastro debería ser investigado? Buena pregunta. Bueno, ¿por qué el padrastro debería o debió ser investigado? Primero, porque hay elementos que generan dudas sobre su papel en el caso. Segundo, fue el último adulto en contacto con la víctima. Supuestamente editó imágenes enviadas desde la escena del crimen. Su declaración tiene inconsistencia. Ahora, la declaración que le hizo a Tita habla ahora de cosas detalladas de lo que ahí pasó. Bueno, aunque no haya una acusación formal contra él, la defensa está argumentando que hay motivos razonables para considerarlo un sospechoso alternativo. ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque es importante desviar ahora toda la atención al padrastro. Porque el jurado, para declarar inocente a Derek Rosa, necesita que les entregues a un culpable. No importa si no lo arrestan. No importa porque aún el jurado no tiene la facultad de arrestarlo, ni de abrir una investigación. Pero tenés que dejarle una posibilidad al jurado para poder declarar la inocencia de Derek. ¿Por qué? Porque si ellos declaran inocente a Derek y la defensa no presenta un sospechoso del crimen o un tercero, entonces ellos no podrían tomar la decisión de declararlo no culpable porque la defensa no ha demostrado que Derek Rosa es inocente, porque tendría que presentar a un tercero en el hecho. Así de sencillo. Ahora, no se ha publicado análisis forenses completo, o sea, ni siquiera se le tomó huellas, ni siquiera se le ocupó el celular, parte fundamental para poder aclarar este proceso, porque ¿quién fue el que se comunicó por último con la víctima según la investigación forense? ¿Acaso no fue Fran Ramos, que insistentemente cuando estaba llamando Derek Rosa al 911, no acaso le dijo a la operadora, está insistentemente llamándome mi padrastro, le contesto, no le contesto? Es ahí donde todo eso se tenía que investigar y es ahí donde nosotros decimos por qué no se ocupó el teléfono móvil de Fran Ramos y esto ya se hubiese aclarado, sino que le dieron tiempo para que 7 días después alterara fotografías y las mandara al detective. 7 días después borró, alteró, modificó, cualquier cosa pudo hacer. Y lo peor aún, viene el detective, lo sigue y miente bajo juramento, cometiendo el delito de perjurio. Le preguntó directamente la defensa si conocía a Fran Ramos y este dijo claramente que no lo conocía, cuando 7 días después le había mandado las fotografías alteradas de la webcam o de las cámaras del apartamento y que hay pruebas suficientes de que ellos son amigos desde muchos años atrás. Esto es una gran mentira, es una gran inconsistencia que cometió el detective, que se tiene que investigar a fondo y es por eso que ahora la defensa apunta directamente a un sospechoso alternativo directo. Tremenda explicación, pastor, tremenda explicación. Bárbaro. Ok. Bueno, aunque no haya una acusación formal contra él, la defensa está argumentando que hay motivos razonables para considerarlo un sospechoso alternativo. Pregunta que siempre me han hecho y yo le he explicado muchas veces aquí. ¿Qué significa sospechoso